a darle la bienvenida a mi querido amigo y autor pilar en esto, es el fundador, si se quiere, de esta estrategia, Rafael Vizquerra. Rafael, buenas noches para vos. ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por poder compartir estos momentos desde la distancia. La tecnología, en ese sentido, hay que reconocer que es un recurso extraordinario para poder vernos, para poder escucharnos, para poder compartir, para poder, casi como si estuviéramos juntos, ¿eh? Recuerdo con gran satisfacción cuando hemos tenido la suerte de coincidir en distintas ocasiones por Argentina, y entonces estamos aquí para avanzar en nuestro proyecto de educación emocional. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, Rafael. Gracias a ti, en realidad, por estar aquí. Bueno, esta clase abierta fundamentalmente tiene la inquietud de difundir la propuesta de qué hacemos con la educación emocional, de por qué es tan importante. Así es que para mí sería un honor que nos cuentes por qué es tan importante la educación emocional. Y bueno, y también, Rafael, ¿cuál sería tu apreciación respecto de la implementación, de la estrategia de implementación de la misma para vos? Muy bien, pues mira, voy a empezar por comentar que hoy es un día para mí muy especial, por la siguiente razón. En todo el mundo ya tenemos más de 180.000 casos de contagio, de los cuales en España nos estamos aproximando a los 10.000. Los últimos datos de hace menos de media hora eran 9.942. En España tenemos ya 342 muertos, de los cuales más de 50 hoy. Afortunadamente, me alegro de saber que en Argentina los contagios son 56 y 2 muertos, pero los datos son realmente preocupantes. Ante esto, se activan emociones. Se activan emociones muy fuertes por parte de muchas personas. Yo lo primero que quiero decir es que ante esta pandemia que tenemos, hemos de aceptar que se van a activar emociones en la medida en que se nos acerque. Porque lo que estamos viviendo en estos momentos en Barcelona y en España era inimaginable la semana pasada. Era inimaginable hace 3 días. El sábado teníamos 3.000 infectados. El sábado, hoy, lunes, se acerca a 10.000. Es decir, que vamos a un promedio de 3.000 por día casi. Todo esto, naturalmente, hay un momento en que empieza a afectar a personas conocidas, a personas que conoces, que estabas hablando la semana pasada con ellos. En España se ha declarado un cierre total. Hoy Barcelona es irreconocible. Las calles desiertas, los centros comerciales desiertos, todo cerrado, cines, teatros, evidentemente conciertos. Solamente queda abierto farmacias y centros de alimentación para poder proveer de lo más necesario y urgente. Y entonces todo esto está creando un clima ante el cual es imprevisible lo que pueda sentir y ver la gente, porque fijémonos que la gente no puede salir de casa. Las familias están en su casa con sus hijos y con desconexión, a lo mejor de los abuelos si viven
en otra casa. Bien, ¿qué hay que hacer ante esto? En primer lugar, evidentemente, cumplir las normas que se nos imponen para prevenir el contagio. Por otra parte, las emociones que esto activa es de un clima emocional que lo que no lo puede ayudar a superar es la esperanza de superarlo. Fijemos que la esperanza, que es una emoción muy importante, es esta visión de un futuro donde vamos a superar las dificultades y los problemas de este momento. Como dijo Dante Alighieri en la Divina Comedia, que como recordaréis, esta gran novela de Dante es un paseo por el purgatorio, por el infierno y por el paraíso. Y cuando llegan a las puertas del infierno, Dante pone la inscripción siguiente: lasciate ogni speranza, dejad toda esperanza. Dejar toda esperanza es lo que caracteriza el infierno. Yo quisiera recordar que en los últimos meses, sobre todo desde septiembre a ahora, hemos tenido una serie de acontecimientos en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, ahora el coronavirus, que han sido situaciones que nos van impactando. Nos van impactando individualmente y socialmente. Entonces, señalo todo esto porque para mí son un argumento más de la necesidad de gestionar nuestras emociones, de no sucumbir, de enfocar el futuro con ilusión, con esperanza y de ver también los aspectos positivos. Y aspectos positivos son que otras epidemias similares, como por ejemplo la epidemia de hace 100 años, 1918, hubo una gran epidemia de gripe, y en esta epidemia, hace 100 años, en 6 meses fallecieron más de 50 millones de personas. Hoy, 100 años después, con toda la epidemia que nos está de alguna forma azotando la humanidad, cuando llegamos a cifras de afectados de 200.000, ya nos parece una exageración. Y no es nada en comparación con otras epidemias que ha habido. Ya no hace falta remontarnos al siglo XIV, cuando hubo la fiebre bubónica que mató a una tercera parte de la humanidad. Hoy en día, a pesar de todas las cifras espectaculares que he dado, si lo contamos en porcentajes, son porcentajes relativamente bajos. La probabilidad, por lo tanto, de superarlo es muy alta. Nosotros en Barcelona estos días a las 8 estamos aplaudiendo a los profesionales de la salud porque están dedicando su tiempo, médicos, enfermeras, están poniendo en riesgo su salud y su vida para contribuir a la mejora de esta enfermedad. Creo que esto merece un gran reconocimiento y es un motivo más de esperanza. De esperanza de ver cómo hay muchas personas que están dispuestas a entregar su tiempo, a poner en riesgo su vida para el bien de la humanidad. Y esto, de alguna forma, es una manera
de dar un sentido a nuestra vida, de superar los miedos y, por tanto, es un ejemplo de gran gestión emocional. Así podría ir exponiendo muchos elementos que estos días me ayudan a tomar conciencia de la importancia de la regulación emocional. Y en el clima social que nos está rodeando, ¿qué es más fácil? Sucumbir emocionalmente, es decir, dejarse llevar por una predisposición a una cierta tristeza, a una cierta emoción que nos lleva, diríamos, a la pasividad y a la inacción, o a pesar de todo, merece la pena para hacer el esfuerzo de estar bien, de contribuir a climas emocionales positivos en nuestro entorno y de contribuir a ver los aspectos positivos que son esperanza, que son gestión de las emociones y que son contribuir al bienestar emocional a pesar de todo. Y cada vez estoy más convencido de la importancia de, a pesar de todo, vamos a ir avanzando y vamos a ir haciendo posible el bienestar mientras podamos. Perdón por esta larga exposición, pero es que son unos días de emociones muy fuertes que estamos viviendo en estos momentos en nuestro entorno. Sí, claro que sí, Rafael, acompañamos a todos los hermanos en España, en realidad a todos los seres humanos, porque esto es una pandemia que se está expandiendo rápidamente y sí, creo que, como mencionas, la humanidad atravesó circunstancias incluso peores, sin embargo, es cierto que esta no es válido porque no nos sirve entrar en pánico, pero sí es real reconocer que es una situación de riesgo y que sobre todo que podemos hacer algo. Como bien decías, no quedar a merced de esas emociones que eventualmente nos puedan paralizar, sino que podemos hacer algo, ser solidarios y, bueno, recluirnos en nuestros hogares, tratar de no tener el contacto con los demás, es lo que nos toca. Es una tarea relativamente simple, es un desafío, pero es curioso porque en este momento se eliminan los bordes, los límites entre países. Ahora la humanidad está unida por una causa y es combatir el virus. Y verdaderamente, sí, es absolutamente necesaria la gestión de las emociones y cómo empatizar, ¿no? Porque empatizar con aquellos que lo necesitan, empatizar con los que les está pasando y también ser solidarios bueno, desde los jefes de las empresas, comprender que esto tiene que ver con algo que va mucho más allá de una ganancia que puedan o no tener este año, o de que si sus hijos aprenderán lo suficiente estos días o no, sino que tiene que ver con el valor máximo que tenemos, que es la vida, que es el crédito, la oportunidad que tenemos de aprender, de sentir. Así es que, bueno, esta es una invitación más que curiosamente la vida impone, a que gestionemos nuestras emociones y creo, Rafael, que desde nuestra causa de educar las emociones en las escuelas, esto sería más fluido, o como lo van a hacer en un futuro, los próximos desafíos que tendrá la humanidad serían más fluidos si a los chicos, entre comillas, a los chicos y chicas, los equipásemos con este repertorio de habilidades emocionales que tan importantes son para la vida. En esta oportunidad tiene que ver justamente con una de las patas de la educación emocional, que curiosamente los chicos no pueden ir a la escuela, pero están, por supuesto, en cuarentena, todo suspendido, pero tienen que estar en casa, y verdaderamente en casa se puede hacer mucho, porque es donde los chicos aprenden un montón de cosas, fundamentalmente los valores, y la invitación para
acompañar a esos padres que se encuentran con sus hijos en casa y algunas consignas como para que puedan compartir con su familia. Si me permitís, Rafael, seguramente tendrás vos algunas por ahí. Yo tengo un par de sugerencias aquí que hacer como para acompañar y capitalizar esta oportunidad de crecer juntos en familia, ya que es un imponderable, es una obligación permanecer en casa aislados, en casa o en una montaña, pero tenemos que estar absolutamente aislados para cortar con la curva del contagio. Si me permitís, yo aquí anoté algunas cuestiones para trabajar con los chicos, ya que en esta clase abierta estamos hablando de educación emocional con las familias y algunos elementos, algunas variables a considerar. Solo quería destacar que es muy importante que los padres, las madres sepan que los chicos tienen muchas inquietudes, muchas preguntas y todo aquello que no se les responda con claridad, los chicos van a llenar esos baches de incertidumbre con sus propias creaciones mentales. Entonces está muy bien empezar por explicaciones simples y siempre evaluando o preguntándoles qué es lo que saben, para ver qué fantasías tienen. Entonces, para poder corregir errores cognitivos, entonces primero preguntarles qué es lo que saben y luego darles explicaciones muy simples. También asegurarles que los padres van a estar, que siempre la familia va a estar, porque tienen un miedo a que los padres los abandonen en el caso de que se enfermen o de que algo pase. Entonces la contención emocional es fundamental y eventualmente en estos momentos los chicos pueden ponerse más revoltosos y es porque llaman la atención un poco más, porque tienen una necesidad de contención y algunos lo hacen, llaman esa atención a través de berrinches o cosas por el estilo, así que durante estos días si los chicos se ponen berrinchosos y bueno, hay que apelar a la autorregulación de los padres, la autorregulación emocional para que los padres estén tranquilos. Bueno, las cuestiones más básicas que son el lavado de manos, este juego que están dando muy bien, Rafael, que es el de que los padres le hacen un dibujito en las manos a los niños, entonces ellos tienen que lavarse las manos hasta que hasta que ese dibujito del virus se desaparece. También toser y estornudar en el pliegue del codo. Son algunos de los hábitos, también divertirse con lo que son los saludos, son saludos creativos, donde no se acercan, donde puede ser con el pie o desde lejos, algún ritual que ayude a que diga te veo, pero no puedo tener un contacto cercano para evitar el contagio. Y por otro lado, ya con esto termino mi intervención, Rafael, como para no dejar esto pasar, esta oportunidad de compartir con tanta gente. Los juegos, es decir, ¿qué hacemos en el tiempo que estamos en casa? Y bueno, sí, podemos hacer juegos, experimentos, disfrutar, conversación y también permitirles a los chicos que se aburran. Quiero aprovechar para contarles que uno de los nutrientes de la pirámide de la nutrición emocional tiene que ver con el juego libre. Y no me refiero al juego enlatado, que es el del celular, donde ya los juegos están armados. Me refiero a que el chico primero se aburre y es a raíz del aburrimiento que surge en la inventiva y dice, ¿qué puedo hacer? Entonces mira una mesa y se imagina que es el cuartel de bomberos o el hospital, o puede ser en la silla una casa, y todo adquiere otro significado gracias a la inventiva, gracias a la imaginación. Entonces a los padres sí, proponer juegos de mesa, el famoso experimento de la pimienta con el agua y cómo cuando uno se pone jabón, la pimienta se expande, se corre, entonces para mostrarle qué hacen los virus cuando uno tiene las manos limpias. Pueden hacer ese experimento, juego de cartas, títeres con medias, escondidas, cualquier tipo de juego es válido, pero también a los padres decirles que permitan el aburrimiento por parte de los chicos, que es la oportunidad que ellos tienen de autorregular la emoción, es decir, de ver qué hago con esto, no salgan tan rápido al rescate del entretenimiento, porque de esa manera estamos obturando las posibilidades de que los chicos autorregulen las emociones. Si siempre les resolvemos todo, ellos no vivencian ese desafío. Entonces es importante que tengan un momento de aburrimiento donde sola la inventiva viene. Y para terminar, cuando los chicos tienen un juego libre, cuando ellos inventan el juego, quiero decirles que acontecen un montón de cosas que son maravillosas. Los chicos desarrollan habilidades intelectuales, desarrollan la creatividad, desarrollan habilidades emocionales.
y fundamentalmente redigieren situaciones traumáticas. Es a través del juego que los chicos acomodan todo aquello que les pueda estar costando digerir a nivel emocional. Entonces, por ejemplo, si en la trama familiar puede haber algún enfermo o alguien cercano con el coronavirus, los chicos a través del juego intentan resolver o acomodar o aceptar, asimilar esta nueva situación. Por eso es tan importante. Ana Freud, como sabes, Rafael, decía, la hija de Freud decía que el trabajo de los chicos, de los niños, es el juego. Los padres van a trabajar, los niños tienen que jugar. Es muy importante porque a través del juego, insisto, redigieren aquellas situaciones que puedan ser vivenciadas como traumáticas. Entonces, permitirles que se aburran para que crezca la inventiva y jueguen va a ser alguna de las variables que son fundamentales. Bien, esto es como unas consideraciones. No sé, Rafael, si te interesaría añadir algo más, alguna apreciación sobre qué pueden hacer las familias en estos días que están en esta cuarentena. Muy bien, gracias, Lucas. Pues yo voy a desarrollar un poquito las emociones, trabajar las emociones. Es una buena ocasión para hacerlo, no solamente con motivo de la situación que nos encontramos, sino siempre que padres y madres tengan ocasión de estar con sus hijos. Yo a veces hago la pregunta, ¿la impaciencia es una emoción? Y a veces hay personas que lo dudan y después de comentarlo llegamos a la conclusión de que la impaciencia pues sí que es una emoción, porque cuando estamos impacientes se activa nuestra respuesta neurofisiológica y además es muy fácil ponernos impacientes con los niños. Y entonces, si la impaciencia es una emoción, la paciencia es también una emoción. Son dos polos distintos. Esto todavía suscita más dudas. ¿La paciencia es una emoción o es una virtud? Probablemente las dos cosas. Y dudamos de si la paciencia es o no una emoción, porque aquí se ve la diferencia entre las emociones que nos vienen de serie, como por ejemplo la impaciencia. Para que usted se sienta impaciente, no hace falta que haga un posgrado, que vaya a la universidad, ni siquiera a la escuela. Usted se podrá poner impaciente cuando esté ante los niños y los tiene que aguantar varias horas seguidas. Esto puede activar su impaciencia. Por tanto, ahí está esto de serie. En cambio, para que usted actúe con paciencia, esto es resultado de un proceso de aprendizaje, de un entrenamiento, de una regulación emocional, en definitiva, resultado de educación emocional. Y lo primero que deben aprender las familias, padres y madres, es a ser pacientes con sus hijos. Porque así como la impaciencia, cuando estamos muy impacientes, podemos responder con ira, con enojo, con enfado. Cuando somos pacientes, nos ayuda a responder desde el amor. Y entonces fijémonos que el paso de la impaciencia a la paciencia es un proceso de aprendizaje que es uno de los ejemplos de lo que es la educación emocional. Para trabajar la paciencia va muy bien actividades de relajación, respiración consciente, meditación, mindfulness, a ser trabajadas, si es posible, todos los días y, si es posible, enseñar a los niños, enseñar a los hijos en casa a practicar estas actividades, porque está demostrado científicamente, experimentalmente, que son un factor muy importante de desarrollo personal, de maduración, de bienestar y de desarrollo de la conciencia.
Una persona, una familia, como mínimo se respira la voluntad de la paciencia, estamos en mejores condiciones de pasar al segundo tema que quería apuntar, que es estar dispuesto a escuchar. La escucha es una de las grandes competencias de la educación emocional, porque para estar dispuesto a escuchar, para escuchar se necesita estar dispuesto a prestar atención. Para escuchar se necesita estar en silencio. Solamente estos tres elementos, escuchar con atención y en silencio, es lo que nos permite una buena comunicación. Y entonces los padres y a veces los profesores estamos más acostumbrados a hablar que a escuchar. Y el niño necesita ser escuchado. Y por tanto, aprendamos a escuchar al niño. Aprendamos a escuchar aunque esté en silencio. Y escuchar es ir más allá de lo que dice con palabras. Escuchar significa entender desde qué emoción nos está hablando. Si nos está hablando desde la alegría, la satisfacción, la armonía o la plenitud, o si por el contrario nos está hablando desde la frustración, el enfado, el enojo, la ira o la tristeza. Y su prosodia, la entonación, la rapidez, la música en definitiva, puede ser más importante que el contenido de las palabras. Y ahí el saber escuchar y simplemente transmitirle a veces, estamos contigo, entiendo cómo te sientes, establecemos este contacto emocional que va más allá de las palabras. Y este escuchar nos lleva a formular preguntas que no son preguntas inquisidoras, sino que son preguntas activadoras. Son preguntas activadoras del razonamiento, del juicio crítico, siempre dependiendo de la edad. Pero fijémonos que en la cultura, en la sociedad, se van circulando muchas ideas, muchas creencias, muchas fábulas, muchos mitos que mucha gente no tiene claro si es realidad o si es fantasía. Muchos niños, uno de los problemas que tienen es su credulidad. Creerse cuentos, creerse de alguna forma leyendas urbanas que se lo toman como si fuera cierto, sin distinguir entre realidad y ficción, sin distinguir entre creencias, deseos, suposiciones y prejuicios y evidencias. Y hay que formular preguntas, por ejemplo, ¿esto tú crees que realmente es así? ¿O es una narrativa de ficción para disfrutarla, que está muy bien, que vamos al cine, que vemos la televisión y que podemos leer novela de ficción? Pero hay que distinguir siempre claramente entre lo que es realidad y lo que es ficción. A mí a veces me espanta que todavía hay gente que duda si existen o no las sirenas, si existió nunca el Minotauro de Creta, si han existido los dragones, los gigantes, si han existido, por ejemplo, los monstruos, o si han existido incluso, pues, cualquiera de los mitos de la mitología griega. Distinguir entre lo que es mitología e historia ha sido un reto para la humanidad y todavía sigue
vigente. Fijémonos que una investigación publicada recientemente que analizó más de 2.500.000 noticias observaron que más del 68%, quiero recordar esto de memoria las cifras, eran noticias falsas. Pero estas noticias se difunden con gran rapidez en la medida que son capaces de activar miedo, ira o tristeza. Es decir, cuando circulan noticias que pueden activar emociones fuertes, estas noticias se difunden con mucha mayor rapidez, de tal forma que lo que contribuye a que una noticia se difunda no es su veracidad, sino su capacidad para activar emociones. Y esto es un argumento más de la educación emocional para distinguir qué es aquello que yo quisiera, que a mí me gustaría, que a mí activa mis emociones, o qué es aquello que realmente es real, que hay que aprender a prestar atención, aunque a lo mejor su capacidad de activar emociones puede ser relativamente baja. Bueno, todo esto de cara a escuchar para formular preguntas y poder inferir las creencias del niño, siempre en función de la edad, para desarrollar este juicio crítico que nos va a llevar a no aceptar cualquier bulo, cualquier fake news, que son uno de los grandes problemas de la humanidad en nuestro tiempo. Paso a un tercer punto, que todos van ligados, pero que es el leer. El leer, yo diría que es, por una parte, uno de los primeros objetivos de la educación formal. Es y debería ser uno de los principales experiencias de satisfacción. Es curioso cómo hay personas que disfrutan tanto leyendo que prácticamente no haríamos, me cuento entre ellos, yo no haría nada más que leer todo el día. A veces pienso que soy un libro docus, una especie en extinción, que son devoradores de libros. Espero que se mantenga, porque a veces he tenido ganas de lanzar el lema de salvemos al libro docus, que son los devoradores de libros. Pero esto va a ser posible si somos capaces de que los niños descubran lo bien que no lo podemos pasar leyendo. Y cuando se llega al final de la escolaridad obligatoria, que los niños tienen 15, 16 años y se les pregunta ¿con qué emoción asocias la lectura? Resulta que muchos asocian la lectura con aburrimiento, que es todo lo contrario de lo que debería ser. Deberíamos tomar en consideración que la lectura emocional, es decir, aquella lectura que se hace para experimentar emociones, para tomar conciencia de las emociones que experimentamos en la lectura, es potenciar este enlace entre leer y emocionarse, lectura y emoción, lectura emocional. Y no solamente lectura de novela, de cuentos o de ficción, sino que nos podemos emocionar leyendo cualquier tipo de ciencia, desde física astronómica, física cuántica, historia, ciencias naturales, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Cuando leemos y somos capaces de tomar conciencia de lo bien que nos lo podemos pasar leyendo y aprendiendo, cambia totalmente el proceso de aprendizaje, la experiencia de la lectura y todo lo que significa el desarrollo personal desde la adquisición
de conocimientos disfrutando. Por eso me gustaría potenciar la lectura emocional. Y un quinto punto, y con este voy a terminar mi intervención, es potenciar la música. La música tiene un poder extraordinario para activar emociones y para cambiar estados emocionales. Además, escuchar música significa desarrollar la capacidad de escuchar y entronca con lo que he comentado antes de la escucha. Yo recomendaría a los padres que escuchen con los hijos música de todos tipos, música moderna, música cantada y también música clásica y música de todo tipo. Yo a veces hablando con familias y con profesores sobre música clásica me han dicho, es que la música clásica a los niños no les gusta. ¿Cómo que no les gusta? No les gusta porque nadie les ha ayudado a escucharla. Hemos hecho experimentos en ciertos centros educativos con niños de 3, 4 y 5 años escuchando ciertos fragmentos. Evidentemente no pueden escuchar una sinfonía completa, sino el equivalente a una canción que dura 3 minutos. Pero los 3 minutos iniciales, por ejemplo, del concierto para piano y orquesta número 1 de Tchaikovsky, o del concierto para piano y orquesta número 5 de Beethoven, por poner algunos ejemplos. Los niños quedan boquiabiertos, quedan extasiados. Por lo tanto, escuchar música cantada también, y puede ser en cualquier lengua. He tenido la suerte de poder compartir experiencias con niños de cantar en inglés cuando casi desconocían el idioma inglés, pero aprender el inglés a través de canciones es un factor motivador extraordinario para la música, para la lectura y para aprender otro idioma. Y bailar. Bailar es una actividad compartida de relación interpersonal donde hay movimiento, hay música, hay relación social y se cambia las emociones. Basta ver lo que pasa en un concierto de rock o lo que pasa en un baile. El baile debería ser una materia obligatoria en todo el currículum educativo y poder ver a los niños bailando, aprendiendo los pasos, aprendiendo ciertos movimientos, desarrolla la psicomotricidad, desarrolla la capacidad de atención, de escucha, de concentración, de compartir, etcétera, etcétera. Por tanto, con estos 5 puntos que resumiría con, primero, paciencia, segundo, escucha, tercero, lectura emocional, cuarto, claro, me he dejado el cuarto porque lo has tratado tú, que es el de el jugar. Claro, el jugar, que era como lo habías tratado, digo, bueno, este ya había sido. El jugar los padres con los niños, claro. No meterse donde no les preguntan, pero sí están dispuestos a jugar cuando los niños desean jugar con los padres. Y esto dependerá de la edad. En alguna edad no quieren que los padres estén presentes, pero en alguna edad quieren que sí estén presentes. Entonces, captar cuando los niños quieren que los padres jueguen con ellos y están dispuestos a invertir tiempo en el juego es algo realmente extraordinario. Son de los momentos más gozosos que se pueden compartir entre padres, madres y sus hijos. Y si además de esto, un paso más del juego es la música, me parece extraordinario. Gracias. Maravilloso. ¡Qué lindo! Rafael. Sí, la verdad nos ilustra con experiencias y propuestas que son realmente riquísimas. Solo para darte la palabra, Silvina, y si es posible, seguramente tenés registradas algunas preguntas que habrá hecho el público.
Silvina la presento, no aparece aquí, pero es la moderadora que tenemos en Aula Abierta. Nada, quería solamente destacar algunas, enfatizar, abonar el comentario de Rafael, que son sugerencias realmente exquisitas, y enfatizar en la importancia de la música, del baile, lo que es la cultura, el arte, y a los chicos fundamentalmente les atrae en forma genuina aquello con lo que resuenan, pero muchas veces pasa que ven el disfrute en los padres y eso les atrae. Entonces, cuando uno les va a presentar música clásica, es muy importante la actitud con la que lo hacen. Si lo hacen con una actitud de asombro, de disfrute, de realmente crear un contexto de relax, de entusiasmo y para sentir, porque uno siente con la música. La música es inductora de estados emocionales. Uno cuando hace yoga pone música tranquila, y cuando va a una fiesta hay música movida, nos induce, o cuando uno sale a correr, tiene una música que lo desafía. Y entonces la actitud de los padres es fundante para, bueno, para esto, ¿no? Y sí, Rafael, sin lugar a dudas, a los que nos gusta la música clásica, hacer esa propuesta es una invitación desafiante, más en nuestros días. Creo que el universo, si en algún lado hay alguna especie de inteligencia o algún ser superior, modificó algunas de las reglas de vida de estos últimos días como para que sea una invitación a tomar conciencia y a recuperar un montón de recursos que tenemos como humanidad. Uno de ellos, por supuesto, la música. Así que, Rafael, encantado, yo maravillado, creo que como todos los que estamos aquí escuchándote, fascinados con tu narrativa, con tu explicación, con tus propuestas. Yo, en primer lugar, porque ya sabes que me declaro como un admirador de tu trabajo. Ahora, sí, si te parece, Silvina, ¿nos comentás alguna de las preguntas que pueda tener el público o un comentario? Sí, sí, bueno, primero destacar el comentario de todos los participantes que están disfrutando con mucho placer de escucharlos a los dos y preguntan mucho a partir del curso universitario. Entonces es importante mencionar que este programa del curso universitario Educación Emocional y Familia se desarrolla en vínculo entre la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, la Fundación Aula Abierta, la Fundación Educación Emocional, y que tanto el doctor Rafael Vizquerra como Lucas Malaisi son docentes, y que el abordaje que tiene el curso tiene relación a la educación emocional, destacándola como una de las innovaciones psicopedagógicas de los últimos años, que se propone responder a las necesidades sociales y que buscan como objetivo el desarrollo de estas habilidades emocionales consideradas competencias básicas para la vida. Y en el marco de la familia, lo que la distingue es que se analizan aspectos fundamentales de las emociones que se vivencian hacia el interior de las dinámicas familiares para plantear estrategias que permitan afrontarlas asertivamente y contribuir a la convivencia familiar. Y preguntan algunos participantes sobre la diferencia sobre el curso en Educación Emocional y Planificación en el Aprendizaje. Por eso esa es una pregunta directamente para Lucas en un momentito, en el que puedas hacer esta diferencia entre ambas propuestas. Y para Rafael, cuando hablaba recién de las emociones que son polares, si al realizar un abordaje entre una emoción placentera, también se está trabajando la displacentera o viceversa, cuando uno como educador quiere hacer un acompañamiento en esto de transitar estas emociones. Así es que bueno, esas dos preguntitas y después al final podemos aclarar algunas cuestiones más del curso que nos están preguntando los participantes. Les doy la palabra. Bueno, en cuanto a la pregunta que me correspondía a mí, la diferencia entre estas dos instancias de formación,
que hoy estamos ofreciendo desde estas plataformas de aula abierta, avaladas por universidades y desde la fundación que presido. Sí, una instancia es la de educación emocional, herramientas para la planificación de la educación emocional. Esto tiene que ver fundamentalmente para los docentes que van a trabajar con alumnos de todos los niveles. Entonces se les da herramientas para que ellos trabajen con las alumnas y los alumnos en las escuelas, tanto transversal como verticalmente, toda una serie de técnicas, de conocimientos, de marcos teóricos, epistemologías, autores, entre los cuales está Rafael, por supuesto. Pero esto tiene que ver con la formación de toda la educación emocional en el ámbito educativo formal. En esta instancia que estamos con Rafael, este curso universitario de educación emocional y familia, vemos todo lo que tiene que ver con las dinámicas familiares que ayudan a una sana convivencia y a una nutrición emocional de los chicos. Es decir, tiene que ver con qué pueden hacer las familias para hacer educación emocional desde este contexto familiar. Entonces aquí es otro universo que tiene que ver fundamentalmente con la gestión de las emociones por parte de los padres, que van a ser los referentes de sus hijos. Ya les digo también con las variables sobre cómo poner límites sanamente, la nutrición emocional, esto que hablamos con Rafael del juego y todas estas propuestas, la comunicación, asertividad, en fin, un montón de aspectos que hacen a la órbita de la vida familiar, es decir, la educación emocional aplicada a la vida familiar. Déjame destacar algo, Silvina, que para mí es muy importante, y sobre todo en estos días. Estas modalidades de estudio son online, completamente online, que esto es para donde está virando, si se quiere, la educación mundial, que tiene, sí, todos advertimos, los que no somos nativos digitales, soñamos con aquel recuerdo del aula presencial, pero vamos que eso realmente restringe las posibilidades de capacitación y ahora, en estos días, lo haría imposible. La verdad es que la posibilidad de uno formarse, tener la cercanía con los autores, pero a través de una capacitación online, nos permite esto de uno formarse sin tener que trasladarse, también eventualmente acomodando los horarios, que hay algunos que son nocturnos, otros que son diurnos, entonces estudian mejor en la mañana, mejor en la tarde, o algunos tienen obligaciones, la familia, el trabajo, en fin. Estas modalidades superan todo ese tipo de dificultades, de restricciones, y bueno, son diferentes, tenemos que aprender a usarlas, tanto Rafael y yo estamos entrenándonos en esto para aprender a hablarle a una cámara, y estar a tono para todo lo que esto requiere y llegar lo más humanamente posible y lo más rápidamente a los alumnos que son inquietos y eventualmente muy demandantes, gracias a Dios. Bueno, también porque la sociedad está mostrando una serie de necesidades nuevas y que tienen que ver con esta educación emocional. Así es que, bueno, sí, son dos formaciones. Una que tiene que ver con el ámbito educativo formal, las técnicas, y por otro lado todo lo que hace a la familia. En este caso, con Rafael nos convoca esta formación de educación emocional y familia, con todas estas variables para planificar escuela para padres, pero también directa para muchos padres que quieran inscribirse en esta propuesta de capacitación. Así que esa sería la diferencia entre estas dos capacitaciones. Ahora sí te doy la palabra a Rafael. Muy bien, yo sobre la pregunta, si he entendido bien, sobre las emociones tienen una polaridad. Y entonces tenemos, por una parte, alegría, tristeza, por otra parte, amor, odio, pero a veces puede haber la polaridad aunque no tenemos la palabra. Por ejemplo, miedo y qué es lo contrario del miedo. Y ahí puede haber diversidad de opiniones porque para algunos lo contrario del miedo puede ser distinto de para otros. Y entonces estas polaridades nos llevan a que curiosamente tenemos más palabras
para referirnos a las emociones negativas que palabras para referirnos a las emociones positivas. Cuando decimos emociones negativas y positivas, no nos referimos a buenas o malas. Es en el lenguaje científico que significa positivo, significa presencia de algo y negativo significa ausencia de algo. Positivo, por tanto, significa presencia de bienestar y negativo, ausencia de bienestar. Viene muy bien recordar esto en estos días en que con motivo del coronavirus, cuando se dan casos que son positivos, no significa que sean buenos, sino es todo lo contrario. Positivo significa presencia de la enfermedad y por lo tanto es malo. Bien, solamente para comentar un poco la pregunta que se me estaba haciendo. Yo creo que como hace falta mucha educación emocional, yo estoy encantado de estar ahora aquí en esta, diríamos, reunión, en este curso, y estamos haciendo posible la difusión de la educación emocional entre la ciudadanía, entre las familias, en la sociedad en general y en todo el mundo. Y para potenciar esto, hemos creado con Lucas y con otras personas la RIEP, que es la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Permítanme que invite a los que nos están escuchando a entrar en la web www, no sé cómo dicen ustedes, www.riep.com. Pero cuidado porque RIEP significa Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Por lo tanto, son dos es RIEEB.com. Y estamos preparando un congreso internacional de la RIEP, que sería el primero para lanzamiento de este proyecto los días 9, 10 y 11 de octubre en Barcelona, con el lema, nosotros tenemos el lema de lo que estamos haciendo sobre emoción de Barcelona Emociona. Os invito a visitar Barcelona, a participar en el congreso, y en estos momentos Barcelona todavía emociona más de lo habitual. Esperemos que en octubre esté la cosa un poquito más tranquila. Y estamos a vuestra disposición con la intención de contribuir a la difusión de la educación emocional, que es contribuir a la convivencia, al rendimiento y al bienestar. Gracias. Muchas gracias, qué placer escuchar. Bueno, las preguntas surgen y por una cuestión de tiempo ya vamos a ir dando el cierre, pero me gustaría comentarles a todos los participantes que mañana van a recibir el video de la clase para poderlo escuchar nuevamente y poder seguir haciendo reflexiones al respecto. Ya que se han trabajado muchos conceptos muy, muy interesantes. Hay muchas preguntas que tienen relación a los contenidos directos que se trabajan en el curso universitario, como son los límites, cómo transitar las emociones, cómo desactivar berrinches, cómo contribuir a dinámicas familiares positivas, bueno, conceptuales también, pero hay muchas preguntas que tienen relación a los conceptos que son la base, a partir de la cual se van a construir un marco de reflexiones en el curso universitario, que comienza el 24 de abril, las vacantes son limitadas, las inscripciones están abiertas, es 100% virtual, con una dedicación semanal de aproximadamente unas 3 horas, se puede ir llevando, bueno, cada uno verá la posibilidad de dedicación que tiene, pero es un curso que te atrapa, que es muy interesante y que, bueno, la virtualidad nos da el permiso de poder escuchar y tener el acompañamiento de dos docentes maravillosos como Rafael y Lucas, que hoy tienen la enorme generosidad de compartir este tiempo con nosotros. Así es que, bueno, esperamos que
que nos podamos encontrar en el aula virtual con todos los participantes que están consultando. Cualquier información pueden sumarse a las redes de Aula Abierta, donde serán respondidas todas las consultas. Les doy la palabra a Rafael y a Lucas para que saluden, y les agradezco muchísimo en nombre de la Fundación Aula Abierta y de la Universidad Nacional de Córdoba por este tiempo compartido en el que, bueno, nos quedamos con muchas reflexiones para seguir pensando y haciendo educación emocional. Bueno, yo solamente decir muchas gracias. Para mí es un placer poder compartir proyectos que tengan que ver con el bienestar, que tengan que ver con las emociones, con la convivencia, que tengan que ver con la educación del siglo XXI. Simplemente, muchas gracias. Muchas gracias. Lo mismo yo, muchas gracias Rafael, muchas gracias Silvina, muy feliz de poder compartir este espacio y que sea también una instancia más de formación en algo que 20 años atrás, Rafael va a resonar conmigo en esto, quizás no era muy pensado, era un sueño y hoy se está realizando. Hoy estamos teniendo docentes que se forman en esto, tenemos muchas instancias y ya se está hablando, se está implementando el tema, y también nuestro gran sueño es de que están las leyes aprobándose, algunas aprobadas, estamos avanzando con esto. Me entero de esta hermosa noticia de este congreso internacional que está organizando la RIEB en Barcelona. Seguramente no me lo perderé si el coronavirus lo permite. Seguramente todos estaremos ahí compartiendo, retransmitiendo, para que esto sea una fiesta mundial y realmente sea una educación del siglo XXI. Así es que nada, yo también, mis palabras de gratitud para todos, me honra mucho estar en el camino con ustedes, no solo con los que me acompañan hoy virtualmente en esta transmisión, sino con los que están del otro lado, que son personas que todos resonamos con este gran sueño, que todos estamos transformándonos a través de la transformación emocional de otras personas, porque cuando uno ayuda a que otro tome conciencia de sus emociones, también esto nos interpela a nosotros. Así que es muy bonito estar en este camino y nada, una vez más mis palabras de gratitud y les expreso mi felicidad por todo esto. Así que bueno, nos estamos viendo en las aulas virtuales, seguramente en alguna otra instancia de reunión. Muchas gracias, un placer y nos encontramos pronto. Bueno, gracias, sí, gracias Rafael. Adiós a todos.